Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe en una emisión más y es que hoy hablaremos de un tema muy interesante, justicia para adolescentes. Y es que hay jóvenes y niños que pues por diversas circunstancias tal vez toman un camino fuera de la ley. Y para esto, pues tenemos a dos invitados muy especiales el día de hoy. Déjenme presentárselos. Tenemos a la maestra Irina Cabrera Girón, jueza del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes. Maestra Irina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en este programa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos al maestro Dagoberto Matías Benítez, juez coordinador del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias porque vamos a hablar, como ya lo decía en el principio, de un tema muy interesante, el cual pues hemos recibido también muchas preguntas en redes sociales, como los demás temas que nos hemos guiado a través de lo que la ciudadanía quiere saber, porque este programa es un vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Entonces nos han hecho muchas preguntas sobre este tema en específico. Maestra Irina, vamos a entrar con este tema, porque fíjese que tenemos aquí unos datos acerca de la justicia para los adolescentes, y es que déjenme leerlo para que estemos un poco contextualizados. Según los resultados de la primera encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, se contó en 2017 que el 82.2% de los adolescentes en el sistema de justicia contó con una sentencia, 65% cumplió con una medida de sanción no privativa de la libertad, mientras que el 17.2% cumplió su sanción en un centro de internamiento. Coméntenos, maestra Irina, y le hago la primera pregunta. ¿Existe una ley especial, una ley específica para juzgar o para apoyar a los jóvenes que han salido de la ley? ¿Por qué se realiza o por qué se tiene esta ley específica? Bien, la ley surge debido a la Convención de los Derechos del Niño, surge de esa exigencia que se hace a nivel internacional al Estado para que a los adolescentes comprendidos entre 12 y 18 años, menos de 18 años de edad, sean sometidos a un proceso que les garantice sus derechos. Anteriormente a esta ley, los jóvenes, en el caso de Oaxaca, menores de 16 años, pasaban por un sistema tutelar, que era un sistema administrativo, que en teoría, pues estos adolescentes y niños que pasaban por este sistema no contaban con ciertos derechos como el derecho a la defensa, el derecho al recurso, sino era el Estado el que imponía a través de un equipo multidisciplinario una sanción que incluso no estaba como definida en la sentencia. O sea, al niño se le tenía hasta que se consideraba que ya podía ser pues entregado a la familia o externado a la sociedad. Entonces, México tuvo una recomendación, voy a tomar esta palabra, para que en su momento legislara en relación a los adolescentes que cometían infracciones de naturaleza penal o delitos. Y en ese sentido tenía que regir básicamente en torno a lo que establece la Convención, y la Convención establece que niño es toda persona que no ha cumplido los 18 años de edad o hasta antes de cumplir los 18 años de edad. Y exigió que debería entonces adecuarse las legislaciones del Estado mexicano, porque eran incluso diferentes en todos los estados de la República, para que se estableciera, homologara una edad en la cual ellos podían ser juzgados como adolescentes. Porque básicamente es conocido por todos que los adolescentes cometen delitos, entonces era necesario que tuvieran una legislación especial. ¿Por qué? Porque no iban a ser juzgados igual que un adulto, precisamente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran estos jóvenes. Y es que ha de ser complicado llegar a este punto, a esta labor que ustedes realizan, pues para poder juzgar a un adolescente por un acto delictivo que hayan cometido. Y con relación a esta parte de la edad que nos comenta, según el párrafo 3 de la Constitución, en el artículo 18, nos dice que se juzga a las personas, hombres y mujeres,
que cumplan los 12 años y antes de los 18. ¿Qué ocurre cuando una persona menor de 12 años comete un delito? Bien, pues la propia Constitución lo refiere y ya también regula esta circunstancia la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y la Ley Estatal de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes, en el sentido de que estos niños deben ser sujetos a una asistencia social. Ya en este caso por parte de una institución que se crea precisamente con la Ley General, que es la Procuraduría de Protección. Ok. Es decir, sí existe. Sí, nosotros somos incompetentes, digamos, para Uh-huh. conocer de hechos de carácter delictivo que hayan cometido niños que tengan, obviamente, menos de 12 años de edad, y la competencia se surte para la Procuraduría de Protección de restituir también los derechos vulnerados que ellos puedan tener y en su caso darles el acompañamiento para que ellos puedan, junto con la familia, establecer cuál es el mecanismo o el mejor mecanismo para tratar el problema. Y con relación a esto, ¿existen conductas específicas tipificadas como delito si el infractor es niña o niño? No. En materia de adolescentes, niños, niños y adolescentes, perdón, cualquier niño ni adolescente puede cometer cualquier tipo de delito de los previstos en el Código Penal, ¿sí? Desde luego hay tipos penales específicos que requieren una calidad específica del sujeto activo. En este caso hablemos del niño o adolescente. Ejemplo, en los delitos cometidos por servidores públicos, ¿no? Por citar uno. Ahí se requiere la calidad de servidor o de funcionario público, en la que un niño o un adolescente no podría cometer ese tipo de delitos, pero desde luego que el resto de los delitos pueden cometerlos, pero como tal no hay un catálogo en el que digas un adolescente solo puede ser juzgado por estos delitos, es abierto. ¿Y cualquier juez penal del sistema acusatorio puede conocer de asuntos penales en los que se involucre un adolescente? No, definitivamente que no. Como lo mencionaba hace un rato la maestra Irina, este sistema para adolescentes es especializado. El trato tiene que ser diferenciado, precisamente porque hay que entender las necesidades precisamente de los adolescentes. Implica un conocimiento amplio en materia de niños, niñas y adolescentes, para darles un trato diferenciado. Cuando hablo del trato diferenciado me refiero a que no puedes juzgar a un adulto de la misma manera como juzgas a un adolescente, porque son distintas las razones, ¿no? Los adolescentes son rescatables para la sociedad y se les da ese trato diferenciado. Tan se establece la diferencia que en adultos hablas de penas, en adolescentes hablas de sanciones. Es decir, sancionamos para corregir. Así es, efectivamente. Lo que tratas en adolescentes es darle las herramientas necesarias para que una vez que ellos alcancen la edad de adulta, pues se reintegren a la sociedad, a la familia, ¿no? Por eso hablamos de un programa, un sistema socioeducativo, lo que no sucede en adultos, que es prácticamente penas que tienen que cumplir. Y es que a veces pareciera increíble ver casos de niños, ¿no? De adolescentes que matan, por ejemplo, a sus padres, a sus familiares, a sus novias, novios, y de repente no nos cae en la cabeza, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué un niño lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué comete un delito un joven? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién es el culpable? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, el juzgado se encarga de analizar el contexto del asunto para verificar qué es lo que lo llevó a cometer ese delito. El juzgado especializado para adolescentes cuenta con un equipo multidisciplinario, ¿sí? Tenemos un psicólogo, un médico, debe haber un criminólogo, y ellos se van a encargar en la etapa del proceso que corresponde emitir la sentencia, pues de hacer un estudio en el adolescente para ver cuáles fueron esas causas o las necesidades que él tuvo en las que el adolescente se vio involucrado y que lo lleva. Uno de los factores principales es que son adolescentes que vienen de una familia desintegrada, que se le han vulnerado sus derechos a la educación, a la familia, porque son niños que viven en situaciones de calle y que los llevan a buscar esa necesidad de subsistir o de sobrevivir. El ejemplo clásico en
esta franja de edad de los adolescentes, pues es el robo, por ejemplo, el robo a transeúntes, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué buscan ellos? Satisfacer una necesidad inmediata. A veces porque se encuentran en situaciones de alcoholismo, drogadicción, y pues bueno, es para satisfacer esa necesidad inmediata que tienen del consumo de alcohol o estupefacientes. 3 elementos, creo yo, considero que son ahí los que deben de cuidar mucho de los jóvenes, los niños y adolescentes, como bien lo dice la familia, que es el más importante, la sociedad y el Estado, porque la misma sociedad los involucra a otros elementos y es muy, muy complicado, y el Estado también tiene la responsabilidad de integrarlos, reintegrarlos, y como dice, ya se especializan, y qué bueno, pero pues sí es también complicado tratar de entender. Y yo creo que ahí está la familia, que es la base de todo, de todas las problemáticas sociales que podamos entender. Con base en esto, ¿el Estado tiene tribunales especializados, maestra, en las regiones para este tipo de casos? Bueno, el Estado cuenta con un juzgado único, está ubicado aquí en el centro, en la ciudad capital, y conoce de todos los delitos o hechos de carácter delictivo que puedan conocer los adolescentes en todo el Estado. Son, en todo caso, el Ministerio Público el que primer contacto, digamos, con el hecho a través de las distintas regiones, y a través de su personal los que inician todo el proceso, la investigación, y ya lo traen aquí al centro a judicializarlo. ¿Cómo se garantiza, maestra, la representación legal de las niñas, niños y adolescentes? Bien, en la mayoría de los casos nosotros llamamos a los padres. Siempre un familiar, el padre, la madre, siempre son llamados o buscados por nosotros para que asistan a su hijo, le den el acompañamiento dentro del proceso, porque ellos precisamente tienen ese carácter dentro del proceso, que es un acompañamiento en las audiencias y bueno, en todo lo que conlleve esto. Y en caso de que no cuenten con padres, con familia que se haga cargo de ellos, pues entonces se le da intervención a la Procuraduría de Protección para que sean ellos los que asistan al adolescente. Les llamamos en representación coadyuvancia, salvo que de plano no tengan familia, quizá pudiera ser en suplencia, porque no hay familia, no hay representante legal originario, pero por lo general nosotros hemos llamado en coadyuvancia para que apoyen al adolescente, le den el acompañamiento y también en un momento dado también puedan restituir derechos vulnerados que en un momento dado pudieran tener estos jóvenes. Claro, y es que también los niños y los jóvenes aprenden con el ejemplo. Si un papá o una mamá se droga, si vende igual, ¿no?, algún tipo de droga, si roban, si secuestran, obviamente los jóvenes van a aprender. Siempre los niños y los jóvenes aprenden con el ejemplo, y eso hay que tomarlo muy en cuenta también. ¿Cuántos centros de integración, por así llamarlos, existen en el Estado? Bueno, en el Estado de Oaxaca tenemos un centro de internamiento, comúnmente conocido como DEMA, que es Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, y este se encuentra ubicado pues en la capital del estado, que es donde pues bueno están el mayor número de dependencias posibles para proporcionar a los adolescentes el apoyo y los requerimientos necesarios dentro de su estancia en el centro de internamiento. Muy bien, centro de internamiento es el nombre correcto, porque antes se llamaba Consejo de Tutela, y lo mencionábamos hace rato, que mucha gente todavía le llama así, ¿no? Así es. Ahora se llama Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, conocido como DEMA por el inicio de las siglas, pero precisamente es el centro de internamiento donde cumplen los adolescentes sus medidas de internamiento, o bien los que tienen una medida cautelar durante el proceso para que estén internos ahí. Muy bien. Bueno, es importante aclarar este punto también para que podamos señalarlo. Bueno, vamos a seguir hablando más de este tema porque tenemos pues muchas dudas todavía de lo que es pues los centros de internamiento, también la diferencia que hay entre estos centros de internamiento y con los adultos, ¿no? Que son totalmente diferentes, ya lo platicaremos, pero primero vamos a ir a un corte, y antes de ir a un corte, déjenme recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, también como @HTSJOAX, en Twitter nos encuentra como @TSJ Oaxaca. También nos puede buscar en las redes del portal Regeneración en @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Vamos a un corte, regresamos.
Ya regresamos a Diálogos con la Justicia y estamos hablando de justicia para adolescentes. Antes del corte comentábamos pues cuáles son los centros donde van los jóvenes que cometen algún delito, también algunos de las causas, de los elementos, y cuál es el proceso que se lleva a cabo cuando algún joven lo hace, también las edades correspondientes para poder dictar una sentencia y para poder juzgarlos de manera correcta según la ley. Pues seguimos entonces nosotros con nuestros invitados especiales del día de hoy. Tenemos al maestro Dagoberto. Maestro, estábamos comentando esta parte de los jóvenes, de los centros de internamiento. ¿Qué diferencia hay entre un centro de internamiento de niños jóvenes, adolescentes y de adultos? Bueno, las diferencias son muchísimas. En adultos, pues todos sabemos que es un reclusorio, en donde hay disciplina, pero es totalmente distinta. En adolescentes, el centro de internamiento pues debe contar con ciertas características que se exigen a nivel de la ley nacional, con la entrada en vigencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y es que ellos tienen un trato, como decíamos hace un momento, diferenciado. Ellos, el centro de internamiento, sus características deben de ser lo más parecido a una casa-habitación, ¿sí? De entrada tiene que tener una visibilidad hacia el exterior, que no se vea como una prisión con bardas altas, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto es diferente de ingresar a un centro de entrenamiento de un adulto, que es un reclusorio, desde las rejas. Aquí en adolescentes hablamos de dormitorios, donde tengan espacios de esparcimiento para actividades deportivas, culturales, educativas, para talleres. Entonces, las instalaciones son totalmente distintas. Desde que tú ingresas a un centro de internamiento, pues debes sentir no ese impacto de una reja, de una prisión, ¿sí? De un custodio al lado, sino es como una estancia de convivencia con los adolescentes. Obviamente, de acuerdo a la ley, pues tienen que estar separados hombres de mujeres, por las edades también, los mayores de 18 en un lugar distinto, pero siempre en ese ámbito de convivencia con todas las actividades que ellos tienen al interior, lo que no sucede desde luego en adultos, en que están ubicados en celdas, en rejas, en ese tipo de situaciones. Y aquí pues te vas a encontrar con personas conviviendo al interior, realizando actividades deportivas. Ellos tienen bastantes actividades en las que los mantienen ocupados. Si un niño entra en contacto con el sistema y por ejemplo está cursando el segundo o tercer año de secundaria, lo que se hace es darle continuidad para que ellos no pierdan sus estudios, que continúen estudiando. Si tienen alguna habilidad para algún trabajo, algún taller, buscarle realizar los mecanismos y buscarle para que desarrolle esa actividad. Es decir, darle las herramientas necesarias en internamiento para que ellos puedan, al obtener su libertad, desarrollarse plenamente como personas, ya sea siendo todavía adolescentes o bien ya siendo personas adultas. Y es que uno creyera que es igual, ¿no? Como un reclusorio y igual un centro de este tipo, pero pues qué bueno que nos dice que no es así, aunque a final de cuentas pues no deja de ser un encierro, ¿no? Para niños, jóvenes y adolescentes, y que pues ojalá no estuviera ningún niño o ningún joven en estos lugares. Y cuando un joven comete un delito, ¿necesariamente tiene que ser recluido? No, no necesariamente. Incluso la ley y los principios que rigen el sistema establecen que el internamiento debe ser una medida de último recurso. Y en este caso, la ley incluso, cuando empieza a regular la forma o el motivo por el cual un adolescente puede ser privado de la libertad, empieza a poner limitantes, ¿no? Una limitante, para empezar, es la edad. O sea, los adolescentes entre 12 y 14 años no pueden ser privados de la libertad, desde la Constitución lo establece. Y de ahí, de 14 a 16, tiene una temporalidad definida, de 16 hasta antes de los 18 tienen otra temporalidad definida, según el principio de autonomía progresiva. Mientras más crezcas, mientras más edad, pues hay una mayor responsabilidad respecto a los actos que cometen. Y en ese sentido también la ley establece cuáles son los delitos por los cuales un adolescente puede estar privado de la libertad. Hay un catálogo que establece estos tipos de delitos por los cuales el adolescente puede estar privado de la libertad, y desde luego son delitos graves, ¿no? Delitos de un impacto social bastante grave,
por el cual el Estado sí está en condiciones de preparar al adolescente. No en todos los casos, también habría que estudiar la necesidad, tanto desde el proceso en una medida cautelar, porque tengo que internarlo, solamente hay 3 supuestos por los cuales yo puedo internarlo, que es el riesgo para la víctima, el peligro de fuga y una obstaculización para el proceso. Y también en sentencia, no necesariamente tendríamos que privarlo de la libertad. La ley dice que podría alcanzar una privación de la libertad en determinados delitos, pero siempre estudiando la necesidad por parte del juez que se tenga para que el adolescente sea intervenido de alguna manera por el sistema para lograr su reinserción o reintegración del adolescente dentro del sistema, sea condición necesaria privarlo de la libertad. Y es que si hay delitos muy graves que cometen los jóvenes, Sí, ya lo decíamos al principio, que no solamente son, por ejemplo, narcomenudeo, sino pues llegan a asesinatos, violaciones, y que son casos que ustedes han visto, obviamente, en la vida real en Oaxaca. Sí, así es. Cometen delitos realmente muy, muy graves. Aunque puedo decir que en el juzgado pues llegan los delitos graves y no necesariamente son un cúmulo muy grande de asuntos que tenemos dentro del juzgado, pero definitivamente hay homicidios, hay violaciones. Hubo una época en la que fue muy recurrente incluso el secuestro. Ahorita ha bajado mucho la incidencia de este delito, al menos no ha llegado al juzgado en forma recurrente el tema, pero siguen existiendo pues, estos otros que son homicidio y violaciones, que son los de mayor impacto. ¿Y cuántas niñas, niños o adolescentes hay ahorita en los centros de Oaxaca? Ahorita internos hay 33 adolescentes internos. En cuanto a estos internos, hay jóvenes que ya están cumpliendo con su sentencia y hay jóvenes que están en proceso mediante una medida cautelar como la que comentaba, porque no se acreditó a lo mejor que exista el arraigo suficiente para afrontar el proceso en libertad. Ok. Bueno, pues es un número, digamos, no tan alto, ¿no? Por así decirlo, pero pues bueno, aún así están internados. Sí, porque hay estados de la República que tienen 3 adolescentes internos, ¿no? O sea, hay estados de la República que tienen realmente muy pocos adolescentes internos. Entonces nosotros tenemos un número promedio, digamos, en general, en cuanto al porcentaje dentro de los estados de la República, pero sí tenemos incidencias todavía de esta naturaleza. Todavía más de 30, sí es un número ahí considerable. Y el papel importante, como ya lo comentaba hace unos momentos, pues es la familia. La familia que es la que forma, la familia es la que da los valores específicos para que pues, jóvenes y niños no inicien a temprana edad con drogas. Hemos visto casos de jóvenes que ya están tomando, ¿no? Y hasta se ven en la calle que pues, los abandonan y ya desde muy temprana edad están en esa etapa. Para los jóvenes y niños que están recluidos, en específico los jóvenes, ¿cuáles son los tipos de visita o cuál es el proceso para la visita familiar? Bien, recalco mucho esto del trato diferenciado. En materia de adolescentes, el régimen de visitas, pues bueno, están sujetos a un reglamento interno. Los adolescentes en internamiento tienen una serie de actividades, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Ejemplo, se levantan muy temprano, arreglan su dormitorio, les sirven el desayuno, ya tienen sus actividades programadas. Todos los adolescentes, cuando se les dicta una sentencia, se elabora un plan individualizado de ejecución, en donde vienen las actividades que ellos van a realizar, ¿sí? Si requieren de asistencia psicológica, algunos que tengan a lo mejor un delirio de suicidio, pues les dan el tratamiento psiquiátrico correspondiente. Los que tienen actividades educativas, los talleres que ahí desempeñan, panadería, carpintería, hortalizas, actividades deportivas. Entonces tienen un programa de actividades y su horario está regido a ese programa de actividades para no interrumpir, ¿no? Y también porque el DEMA tiene un área de trabajo social en donde establecen ese vínculo con la familia y van programando a lo mejor ciertas visitas para restablecer esa armonía del adolescente con la familia, ¿no? Entonces, pero definitivamente hay un horario para visitas, puede ser por la mañana, por la tarde, y los domingos me parece tienen una convivencia con la familia, en donde es un momento de recreación,
es día libre, por así decirlo, para ellos, para que convivan con la familia y pueden estar, me parece, todo el día, ya que ese día pues no tienen actividades propias asignadas cada uno de los adolescentes. Entonces, es accesible. Decíamos hace un rato la diferenciación con adultos, aquí es accesible, solo se cuidan ciertas limitantes, por ejemplo, para el ingreso de ciertos objetos o de comidas, ¿no? Cuidar esta parte únicamente para evitar que los adolescentes pues incurran en alguna conducta o que les estén, por así decirlo, digamos, la familia a veces pasando algo que no esté permitido, ¿no? Pero es un régimen de convivencia total, ya que lo que se busca es darle las herramientas, recalco a los adolescentes, para reintegrarlos a la familia y a la sociedad, ¿no? Se escucha muy bien, ¿no? Se respeta obviamente los derechos humanos dentro de estos centros, pero también me imagino que tienen pues reglas disciplinarias, mecanismos de disciplina. ¿Cuáles serían esos? Claro, por supuesto. Bueno, el centro de internamiento debe contar con un reglamento, ¿sí? Un reglamento para que se establezcan cuáles son las sanciones ante el incumplimiento de una disciplina. Por citar un ejemplo, si un adolescente no realizó a lo mejor el aseo de su dormitorio o está renuente a asistir a determinado taller, ¿no? ¿Cuál sería la sanción que se debe establecer? Bueno, a lo mejor restarle cierto beneficio, ¿no? Por ejemplo, hay adolescentes, la ley, prevé que uno de los beneficios, o más bien uno de los tantos beneficios, es mantenerlo en contacto con el exterior. La práctica que realiza el DEMA es a veces sacarlo a realizar compras, ¿no? Acompañado pues del personal del DEMA. No propiamente un custodio, cuando hablamos de custodio no propiamente un policía, ¿sí? Porque el sacar al adolescente con un policía pues ya lo estigmatiza, que por algo lo lleva cuidando un policía, ¿no? Entonces, pero van con el personal y se encargan de darles ese beneficio de sacarlo al exterior. Ejemplo, a veces salen a actividades deportivas fuera del DEMA. Hemos tenido casos en el que los chicos han salido a competir en actividades deportivas, en atletismo, en básquetbol, en fútbol, ¿no? Y es la confianza que ellos se ganan para darle esos beneficios. Quizás una sanción puede ser restringirle esos beneficios, ¿no? Pero el procedimiento debe estar regulado de tal forma que se respeten sus derechos fundamentales al interior de la DEMA y precisamente en la imposición de alguna sanción administrativa por incumplimiento a una indisciplina. Y esto va de la mano con que el defensor que tenga asignado el adolescente pues esté presente en ese procedimiento, que se le dé intervención para que pueda ser escuchado precisamente en defensa y desde luego el propio adolescente cuál fue la razón de ese incumplimiento, y ello lleve a determinar en este caso al director, que es la máxima autoridad en el centro de internamiento, qué sanción le corresponde al adolescente que faltó a una disciplina. A lo mejor no es una sanción lo que voy a comentar, pero también a los jóvenes yo he visto que no utilizan agujetas, no utilizan cinturones. ¿Por qué? Bueno, esta es una medida de prevención, ¿sí? Todos sabemos que no causa el mismo impacto ingresar a un centro de tratamiento a un adulto que a un adolescente. Para un adolescente estar interno representa muchas veces una medida extrema, ¿no? Porque ya no va a estar en contacto con su grupo de amigos, con la familia, porque lo van a aislar, y cuando hablo de aislamiento es porque pues va a estar lejos de la familia, no va a estar diario conviviendo. No es lo mismo dormir en casa que dormir en un centro de internamiento, sí, claro. Y llegas y con personas que no conoces, ¿no? Entonces, algunos han presentado en nuestra experiencia delirios de suicidio, y una agujeta puede ser un instrumento fácil para lograr ese objetivo, y lo que se trata es de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces el adolescente, como es una etapa en la que él está en desarrollo, puede verse frustrada su crecimiento y optar, como decimos comúnmente, por la puerta falsa, ¿no? Entonces lo que buscamos es evitar, ¿no? Por eso es que se toman este tipo de situaciones. Un cinturón, una agujeta, pues es algo con el que ellos fácilmente, por citar un ejemplo, pudieran
ahorcarse, ¿no? Y es que es una etapa de la vida muy complicada, ¿no? De por sí ya es una etapa difícil y que en una familia, por así decirla, normal, tranquila, ¿no? Es complicado convivir con un adolescente por pues, las mismas características de la edad. Ahora me quiero imaginar que estén en un centro, pues encerrados, a final de cuentas, y pues con situaciones ahí complejas, ¿no? Dentro de eso. Así es, definitivamente. Definitivamente por eso es que el sistema para adolescentes, insisto, es especializado y se le dan herramientas distintas. Se trata ahí de hacerle llevadera la estancia, ¿sí? Que se les haga amena a través de actividades que ellos tienen, mantenerlos ocupados, pero que estas actividades precisamente les sirvan a ellos para su desarrollo y crecimiento personal, ocuparlos en actividades recreativas, deportivas, para que ellos se mantengan relajados y lo vean no como una cárcel o una prisión, sino lo vean como una escuela, como un tipo de escuela, que asiste a la escuela y bueno, pues tiene ciertas actividades, ¿no? Muy bien, pues ya estamos a punto de terminar esta primera emisión de Justicia para Adolescentes, y antes de concluir podemos comentar algo para finalizar, para ir cerrando este tema, porque aún tenemos otro programa del cual vamos a seguir hablando sobre este tema. ¿Qué podemos comentar antes de concluir? Bueno, pues a mí me gustaría hacer énfasis en la necesidad que se tiene por parte de la sociedad de ser sensible al tema. Entendemos desde luego que adolescentes cometen delitos graves, pero cuando uno conoce la historia de vida de estos chicos, claro que no justifica la comisión del delito, pero explica, ¿no? Explica, y ante esta explicación creo que hay que ser un poco sensibles y pues darles la oportunidad de reintegrarse debidamente a la sociedad y a su familia. Maestro. Bien, pues hacer la invitación al público, al auditorio, de que conozcan el sistema, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, ¿por qué le van a dar ese trato especial al adolescente si cometió un delito? Pero no se trata de eso, sino, como decía la maestra Irina, es un sistema especializado porque los adolescentes son rescatables para la sociedad. Entonces, buscamos que cuando ellos lleguen a la edad adulta, pues reencaucen su conducta. Y una de las finalidades es precisamente reinsertarlo a la familia y a la sociedad. Restablecer eso que se vio corrompido, por así decirlo, para que ellos hagan su vida con normalidad y reencaucen su conducta. Recalco porque son personas vulnerables y rescatables para la sociedad. Así es, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa de Justicia para Adolescentes, y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen a través de Regeneración. Muchas gracias por ser parte de este programa que vincula, como ya lo hemos mencionado, al Poder Judicial y a la ciudadanía. Mi nombre es Raimundo Bartolano y nos vemos hasta la próxima.